Bueno, le he dado a grabar, ¿eh? Vale. Si dices alguna... Ya lo quitarás. Si alguna digo alguna tontería. barbaridad. Vale, en principio aquí no se corta nada. A no ser Vale. que se nos escape un Lo que gas sea. o una cosita así. En principio no se corta Vale. nada. Vale. Bueno, te pregunto como a todos, ¿cómo te presento? ¿Qué digo que haces? ¿O qué dices que haces? ¿Qué eres? ¿De profesionalmente? Sí. Bueno, pues nada, yo... ¿Qué soy? Ah, nada, pues nada. Pues nada, pues se acaba el podcast. Bueno, nada. Yo soy de formación, yo soy doctor en psicología y ahora trabajo en 2 lugares. En uno sobre todo, que es la Fundación La Caixa, donde soy director científico del programa de mayores, y otro que tengo una cosa muy pequeñita es en Naubisha Fundación, donde llevo pues una parte de los proyectos que hay en Naubisha. Pero vamos, esto segundo es más una cosa Pero bueno, voluntaria. en general todo Director tiene que ver científico, con, sí, con mayores, con gente gerontología. mayor. Eso Vale. Gerontología. 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 Eso, el otro me sonaba a piedras. Gerontología. Geronte. Vale. Y visto la época que vivimos y viendo que tú eres una persona que investiga mucho el tema de la mayorcez, cuando se acerca la mayorcez, a ti también se te va poco a poco como a todos acercando, ¿no? Y cada vez verás La alternativa es más horrible. las orejas al lobo. Y visto cómo va toda hostia todo, ¿cuál es el reto más potente que tenemos de cara a los viejetes, a la gente mayor, a nuestra propia vejez? Bueno, el reto, yo diría... Pregunta un poco amplia, pero... Sí, o algunos retos que a mí me preocupan, ¿no? Bueno, hay uno que a mí me preocupa mucho, o sea, la vejez, o sea, cuando hablamos de vejez es muy importante para mí, ¿eh? Esos 20 o 25 o 30 años que van de los 65 a los 80, 25, ¿no? Que son los mismos que de 0 a 25. Entonces, nos parece que de 0 a 25 pasan muchas cosas. Bueno, son 15, ¿no? De 65 bueno, a 80, sí, de 15. 65 a 80, me imagino, de 65 a 90. Hay 25. Los mismos que de 0 a 25. O de 0 a 20, pues de 60 a 80 o de 65 a 85, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, da la sensación de que en la vejez pasan en esos años menos cosas que las que pasan en otros momentos del ciclo vital. Yo creo que eso es un sesgo. Eso no es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que con este alargamiento del ciclo vital, del vivir más trae ese alargamiento del ciclo vital, pero sobre todo está trayendo en este momento la ampliación de algunos momentos del ciclo vital específicos. ¿Sí? Sí, en ya este sé caso que se alarga la niñez, mayorcez. ya sé que se alarga la adolescencia, la juventud, pero lo que más se está alargando es la vejez. En esos 25 o 30 años entre los 65 y los 95, pues ahí caben muchos tipos distintos de personas mayores que tienen muy diferentes retos. Es decir, la primera cuestión sería que para responder a eso, si lo respondo de manera homogénea, de alguna forma eso es tramposo, ¿sabes? Porque hay mucha heterogeneidad. Hay personas distintas, pero sobre todo hay etapas distintas de ese ciclo vital que yo me imagino que dentro de 15 años pues acabarán en los libros de psicología evolutiva. Ahora no aparece, pero Ahora acabarán. No aparece. Pero esto también pasó con la adolescencia, creo que era el siglo XVIII, que no existía antes, o en el XVII no existía, y de repente apareció cuando los niños pues dejaron de ir a las empresas a trabajar pues a los 7 años, ¿sabes? Yeah. Pudieron seguir estudiando, es decir, esto evoluciona. Sí, como que antes pasaban de niños a adultos en una hostia, y ahora de repente hay esto es mucho una etapa más intermedia, ¿no? Hay una etapa intermedia, el ciclo vital es dinámico y se va cambiando. Entonces, yo creo que en esta vejez que ahora tenemos, pues hay un reto de los primeros años, si uno está bien económicamente, es decir, creo que las condiciones de vida es algo que a veces se nos olvida ahora, pero las condiciones de vida, es decir, creo que es más importante que el código genético es el código postal. Vamos a decir, ¿dónde vives? Y tú dime dónde vives y yo te diré cuánto tiempo vas a vivir. Y eso está... ¿Y cómo va a ser tu adolescencia? ¿Cuál es tu niñez, esperanza de vida? Efectivamente, ¿a dónde vas a llegar y tal? Bueno, teniendo eso en cuenta y sabiendo la relevancia de las condiciones de vida, si tienes unas condiciones de vida dignas o que a ti te parecen suficientes, y de salud, que también está relacionado con esas condiciones de vida, ¿estás bien? El reto muchas veces es saber qué vas a hacer los próximos 30 años. A mí ese me parece un reto. Es decir, cuál va a ser tu proyecto de vida, qué te vas a dedicar, cómo te vas a relacionar, cómo vas a vivir esos 30 años, donde teóricamente, al menos hasta el momento, vas a poder vivir sin...
O sea, vas a tener recursos para vivir económicos, seas cotizado sin trabajar. Y entonces el trabajo desaparece como eje angular. Esto Sí, ya como viene, ocupación principal de claro, la vida. Pero Hannah Arendt ya decía en un libro hace la tira de años que con qué íbamos a sustituir el trabajo. Ya se preguntaba, años 40, 50, ¿sabes? Del esto, decía Hannah Arendt, oye, cuando el trabajo desaparezca, ¿qué coño vamos a hacer aquí, no? Vale, yo creo que hay esa etapa, o sea, esa primera etapa de la vejez tiene, entre otros, pero uno es ese reto. Si quieres ponerle otro reto a esa etapa, por poner dos a cada etapa, para los que son padres de hijos y tienen padres a su cargo, o sea, los que, Sí, que los de arriba y que los de tienen abajo. los que están metidos en un sándwich, que hay muchos de esa La generación mayoría sándwich. estamos ahí. La mayoría estamos en ese sándwich, o estáis en ese sándwich. ¿Qué sucede? Bueno, pues que no saben qué hacer con la generación que les antecedía, o sea, con los más mayores, pero tampoco saben y están muy, digamos, preocupados por la generación que viene y el futuro de esa generación. Ese es otro reto, por marcar dos. Digo, podríamos marcar muchos más, pero a mí hay dos que me preocupan especialmente, y este último no solo depende, o sea, de este último reto, es decir, del reto de lo intergeneracional y de cómo confeccionamos eso, esto no es una cuestión de viejos y viejas, esto es una cuestión de cohesión social. O sea, va más allá del tema gerontología, vamos a decir. Tiene que ver con dónde invertimos el dinero, tiene que ver con dónde gastamos el dinero, tiene que ver con los cuidados y tiene que ver con unos jóvenes que no hacen más que vivir una crisis y otra crisis y otra crisis, que teóricamente nos van a cuidar, que tienen dificultades de acceso a la vivienda y que cada vez están más lejanos. Es decir, el no tener hijos en este momento, ¿por qué se explica? Pues entre otras cosas se explica por las condiciones de vida que hemos creado. Yeah. Es decir, o sea, esto no, o sea, tiene que ver con la gerontología, pero va más allá. Tiene que ver con las políticas. En este momento hay mucho más gasto en el sector mayores que en el sector niñez y juventud. ¿Ah, sí? Sí, sí. A nivel de gasto público, dices. Sí, sí. Luego te mando una cosa que he escrito y ya verás los números de Euskadi para que no duermas a la noche, pero es así. Es así, tampoco nadie queremos hablar de esto. No es que haya que quitar a los viejos lectura fácil para los jóvenes, porque tampoco llega. Es que tenemos que seguir desarrollando este estado social, o sea, el estado de bienestar. Y para mí eso es un sine qua non. O sea, no hay futuro sin eso. Y para poder desarrollar ese estado vamos a tener que hablar de subidas de impuestos, vamos a tener que hablar qué hacemos con las herencias, vamos a tener que hablar de muchas cosas, porque la pobreza, por ejemplo, también se transmite de generación a generación. Sí, sí, y además el chip que tiene también una familia respecto a la relación con el dinero, respecto a lo que es tener algo de dinero o qué piensan de la gente que tiene dinero, y eso también al final se transmite. Claro. Y cuando una o dos generaciones ha estado apretado con el culo apretado toda la vida, al final eso es una carga que vas poniendo también a las... Claro. Sí, y que se piensan que nunca van a salir de ahí. Esos valores del ahorro. También. Bueno. Yo, por ejemplo, soy de una familia venida a menos. Creo que era mi bisabuelo, mi tatarabuelo era médico en un pueblo de Navarra. Y también era un hombre que era jugador. Aparte de médico, era jugador y encima pues le gustaba ir a los prostíbulos de Calatayud, de Zaragoza y tal, ¿no? Este hombre perdió todo el dinero. Hay una casa en el pueblo que es una casa que se volvía a comprar. Casi como lo del alcalde, pero que lo perdió todo. Lo perdió todo. Era una casa a 4 aguas, donde ahora hay un restaurante, una sidrería, y eso lo perdió todo. Y entonces yo he ido al pueblo de mi madre, y entonces, ¿qué pasa? Pues que estaba la casa donde vivían, que era donde vivían los sirvientes, acabaron viviendo la familia porque les quitaron la otra casa. El ahorro, la necesidad de ahorrar, de hacer dinero, ¿sabes? De todo se nos ha transmitido a todas las generaciones porque hubo una generación, por ejemplo, que la perdió. Yeah. ¿Sabes? Entonces, sí, es una historia familiar. Es una historia familiar como les ocurre a muchos. Bueno, yo creo que el cuidado también tiene que ver con esa historia familiar. Bueno, a mí me parece que hay un problema, ¿no? Y creo que no sabemos qué hacer con él. Porque significa cambiar muchas cosas. Cambiar los regímenes económicos, cambiar las herencias, cambia el cuidado... ¿Sabes? Cambia el hacernos cargo de las generaciones. Cada vez esto es muy complicado. Y la demografía no acompaña, ¿no? Porque tenemos muchos menos hijos, generaciones mucho más esto. Por lo cual ahí tenemos... Que por un lado parece que la inmigración arregla un poquito, ¿no? esa curva, pero tampoco es solución, porque se sigue haciendo un gasto donde no se debe
aparentemente, por lo menos desde el lado no político, ¿no? Desde los que no somos políticos, parece que se gasta donde no se debe, y donde se debe, lo que dices, ¿no? Claro, pero una sociedad la se tienes deja... que compensar. O sea, tú al final tienes que compensar, ¿no? O sea, tú no puedes meter todo en el sector vejez. Claro, claro. Pero Ni tampoco todo en el sector juventud, educación. o en el sector mujer, o en el sector educativo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que para mí esta sociedad no está haciendo la reflexión profunda que tiene que hacer. Entonces vamos cubriendo huecos, vamos parando patadón para adelante. Sí, a 4 años, temas, pataditas de 4 años y... Sí, los temas que necesitan más esto no tienen. Y luego hay esa segunda etapa, por decirlo así, donde uno, pues la mayor parte de la gente, 70 y tantos, 80 tacos, está bien, pero tiene que aprender a vivir con piedras en los zapatos. Piedras en los zapatos me refiero a enfermedades crónicas, algunas limitaciones, ver las orejas al lobo, bueno... Y saber vivir sin trabajar. Sí. Que eso también es el primer problemón, ¿no? Que igual que cuando eres pequeño hay como una adaptación, hay un pero bueno, vete a más en el cole y tal. 65 años ya llevan 10 años sin trabajar, ¿eh? Pero también eso les pesa, claro. Claro. Tienes que tener... Entonces, bueno, hay mucha gente que está bien, pero tiene que adaptarse a vivir con limitaciones. Preocupaciones por la salud, la fragilidad también. Física. Yo creo que ahí hay... Y entra un poco la historia de la vulnerabilidad, ¿sabes? Empieza a verles las orejas al lobo. Ya. Y ver las orejas al lobo de una, ¿no? Que vas cumpliendo años y cada vez ves que tienes menos recursos personales, que, joder, hoy no cojo el coche porque está lloviendo. Estando súper bien, sí, sí, no veo bien, tengo dificultades para esto, me duele no sé qué, tal. Ostras, esa vida así... Y empieza preocupación por, yo creo que lo que es una tercera etapa, que es el reto de los cuidados, ¿no? Entonces estamos, esa etapa primera... que tiene, digamos, los dos retos, el del proyecto de vida y para mí el de las relaciones intergeneracionales, una etapa central que tiene que ver con la entrada en fragilidad y en la vulnerabilidad, y hay que adaptarse a ese mundo y eso no es fácil. Puedes tener una buena vida, pero te tienes que adaptar y vivir con piedras en los zapatos es complicado. Y hay una tercera etapa para mí que es muy complicada, que es cuando tú no te vales por ti mismo. ¿Y qué hacemos, no? Y que si no tienes pasta, ¿qué haces en esa etapa? Pues si no tienes pasta... Es viable tener hoy en día unos cuidados y tener esto sin haber tenido un colchón, sin tener un ahorro, sin tener una propiedad. El llegar a una etapa en la que no te cuiden los hijos, que no te cuiden, yo qué sé, 2 personas que te vengan a casa a servir o estar en una residencia, tal. Es viable a nivel general, hablo, ¿eh? Ya sé que luego en casos concretos será o no será, pero hoy en día alguien que llegue... por decirlo claramente, sin un puto duro a los 80 años... Si llegas sin un duro, te mandan... O sea, la administración pública en este momento tiene vías. Sí. Para el que es pobre de solemnidad. El que no tiene ni para sonarse. Pobre. O sea, para el que tiene miseria, vamos a decir. Para el que no tiene miseria y ha tenido un buen vivir... pero no ha ahorrado y se han mantenido y tiene una casita y se apañaban bien los dos y tal, bueno, empiezan los problemas. Si no tiene el apoyo de los hijos o del resto de la familia. O sea, para el que ha vivido al día y ha llegado a sus últimos días con su pensión, depende que justo tal... Si la pensión jodido. Es muy pequeña, va a tener problemas. Por poner un ejemplo, ahora hay una tipología de personas que no es menor, que son las viudas que no han trabajado, que vivían con la pensión del marido y de repente, en una casa, y de repente el marido se muere, como es habitual en estos casos, los hombres morimos antes que las mujeres, y se encuentran con una pensión de viudedad que les da para lo que les da. Ya, de 500, 600 o lo que sea. Y... Eso es, y o tienen ahorrado o empiezan a no poner la calefacción y a ser una carga para los hijos. Bueno, mi amoña así fue. O sea, mi amoña... ahorraba y se iba a los jubilados a pasar la tarde por no gastar calefacción en casa. Claro. O sea, esa es la realidad de muchas. Tenía, si no recuerdo mal, cuando pasaron a euros, no sé si eran 450 euros o así. Claro, porque no han cotizado. Ahora podría tenía pedir el piso una pagado pensión contributiva, y tal y cual, pero... no contributiva. Ahora podría pedir una renta garantía de ingresos. O sea, hay otros elementos. Pero bueno, empiezan los problemas. Y yo creo que hay todavía una idea aquí, en general, que nos la tenemos que replantear, ¿no? Que es que en otros países lo tienen más claro, ¿no? Necesitamos ahorrar, necesitamos tener un colchón para la vejez. Y esto es así. O
otra cuestión. Un colchón de salud y un colchón económico. Un colchón económico para eso. Pero hay otra cuestión además, ¿sabes? Que es que ¿Vamos a salir depresivos de aquí? Sí, un poco depresivos, sí. Igual si salimos... Bueno, es que nos ponemos a hablar de retos, joder, es claro, es que la culpa la tienes tú, sí, que has hecho la pregunta, por preguntar. La otra cosa que pasa que es que, claro, no digo yo que el dinero haga el cariño, no digo yo eso, ¿eh? Pero claro, en este país, el vasco, vamos a decir, la herencia ha sido muy importante, como en Cataluña, ¿no? El hereu en Cataluña y aquí el hijo que se quedaba en el caserío, y ha habido una transmisión patrimonial, una transmisión vertical del patrimonio. Bueno, si no llega el dinero para pagarte la vejez y tienes que vender tus bienes, también va a llegar menos a la generación siguiente. Claro. O sea que por ser perverso, si tienes suerte y tus padres fallecen pronto, todavía pues heredarás algo. Pero como sean de estos de salud de hierro, enfermedades crónicas que se tengan que gastar su patrimonio, entonces en esta situación hay los que no pueden pagar, ¿vale? Los que tienen dificultades de acceso a servicios, los que van a tener que recibir o estar en una ayuda, dentro de una ayuda pública muy limitada y con una vejez muy limitada y muy complicada, los que son muy dependientes tienen residencias donde pueden ir independientemente de la pensión en este momento, pero tienes que tener mucho nivel de dependencia, y lo demás esto se los vamos a tener que seguir enjuagando en el seno de la familia, que tiene fecha de caducidad porque no tenemos hijos suficiente y porque también, aunque suene fuerte, creo que los lazos y la herencia te hacen militar en el cuidado. No sé... Ya. Si tú vas a heredar la casa de tu madre, pues digamos, bueno, ¿no? Pues ya que la voy a heredar, claro, pero si la tienes que enajenar y tienes que ir al banco y hipotecar para tener dinero y no sé qué, y luego te va a quedar tal, ¿sabes? Al final hay eso también. O sea, no digo que la relación de cuidado sí, pero eso, bueno, como que hay un colchón de distancia ahí. Claro, que bueno. Y luego, pues está todo el tema de, bueno, de aparte de la demografía, de menos hijos, está el tema de la globalización. Es decir, que no vivimos tan cerca de nuestros padres como vivíamos hace 40, 50, 60 años, y cuidar cuando vives a 3.000 kilómetros al este o al oeste, pues eso es más complicado. Sí. Y luego otra cosa que nadie dice. Madre mía. Y ya por meternos en un charco de primera división... Miramos para allí que ahí tenemos público ahí. Este es un charco de primera división, ¿eh? Pero la segunda y la tercera oleada feminista ha tenido influencia en el cuidado. Esto es así. Vamos. Desarrolla. Claro. El cuidado ha funcionado muy bien mientras la mujer se ha quedado en casa. Yeah. Ha funcionado cojonudamente bien. O sea, es decir, teníamos personas en casa 24 horas 7, 24/7, 365 días al año, haciendo que las mujeres lo que les tocaba hacer, todo. A la chita callando, tal, no sé qué. Entonces, ¿el feminismo qué ha hecho? El feminismo ha dicho, oye... esto no es solo mío. Esto no es solo mío, esto también es tuyo. Como los hombres todavía no seguimos entrando y tal, al mundo del cuidado hemos entrado en el de los hijos, pero mucho menos en el de los padres. Si no, vete por la calle, pregunta en las administraciones públicas y te dirán que siempre hay una hija a cargo de... Y los datos que tenemos, al menos en España, y en Euskadi también... no son buenos datos para los hombres. Esto es otra realidad. Claro, ¿qué sucede? Que la mujer se ha desplegado, no digo que eso sea injusto, ni que no sea legítimo, no es legítimo. Sí, no, es lo que es. Es legítima la incorporación. Bueno, solo faltaría que no fuera legítima, es decir, pero bueno, aunque no lo fuera, es lo que ha ocurrido y ya está. Claro, pero además era necesaria, efectivamente. ¿Y qué sucede? Pues que, claro, ese hueco, ese vacío, no lo ha cubierto nadie. Y aquí seguimos. Entonces somos una sociedad igualitaria hasta cierto punto, o buscamos la igualdad hasta cierto punto, y lo otro nadie dice nada. Entonces, bueno, y además ha habido otra cosa, ¿no? Esas olas del feminismo que están, insisto, muy justificadas, claro, han alejado de la idea del valor del cuidado a una capa de la población, las mujeres, que antes estaban full time, que yo estoy absolutamente en contra de eso, pero se han ido soltando también en términos de valores. Por lo menos tal como lo veo yo. Yeah. ¿Sabes? El valor del cuidado, el de la entrega, el del compromiso, el de la compasión, el de la generosidad. Algo poco medible, pero que poco medible, pero que formaba parte de un acervo que transmitía y tal. Eso también hemos soltado lastre.
Entonces, bueno, esa es la situación que Ya, tenemos. ha sido O sea, un no hemos compendio de sabido- cosas, ¿no? Que al final van... Eso es. Uy, ¿qué estás? No sé, creo que había algo aquí, algo ¿Ah, sí? de boli o algo así, pero no ¿Ahora? te preocupes, luego me limpias. No te preocupes, no te preocupes. Bien. Sí. Yo creo que es cinta esto, ¿no? Sí. Igual. Bueno, da lo mismo, luego limpiamos. Bueno, hemos hecho aquí un desastre. Que total, que al final la propia evolución ha hecho que se junten todo en Bueno, tenemos una situación una derivada un poco bastante- rara. Una deriva muy rara, muy rara. Entonces, y luego hay como estos son problemas que tienen como un largo recorrido, claro, en términos políticos, eso tú lo decías antes, yo estoy de acuerdo, ¿no? 4 años no interesa hablar Claro. de esto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una situación... Es que fíjate que la mayoría de las cosas que has mencionado antes, ¿no? Primero lo del gasto, lo de la residencia, no sé qué. Claro, creo que todas esas cosas, todos esos puntos a trabajar, parten de una voluntad política. O de una política en sí. De que alguien que esté ahí al mando o que tenga cierta responsabilidad a nivel político tenga una preocupación por ese aspecto. Te quiero decir que igual que el de infraestructuras, el de pabellones deportivos, el de no sé qué, tiene que haber alguien que diga, coño, no hay un pabellón como Dios manda para jugar a balonmano, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Buscar la solución. En este caso, como son cosas a 4 años y son cosas que generalmente quien tiene esos sueldos de política así y tal, pues tampoco le preocupan demasiado, porque al final todos los que se meten en política de alguna manera pues salen con más patrimonio, con más tienen sus sueldos y tal, entonces como que tampoco les preocupa mucho y eso se ve también reflejado en que, bueno, pues el funcionamiento a nivel de solucionar todos esos problemas, ¿no? que vienen dentro de 20, 25 años, pues que no se les busca una solución. Ya, pero lo hemos tenido, por ejemplo, en ese sentido tampoco aprendemos, ¿no? Lo hemos visto en el COVID. O sea, las vacunas de RNA eran vacunas que se hicieron a través del desarrollo de una tecnología que no tenía ninguna aplicación cuando se hizo y en términos de ciencia se desarrolló. Si no, no hubiera habido vacunas. Ya. Hubieran tenido que hacer las vacunas habituales, por lo que yo sé, que no tengo ni idea de ese campo. Claro, en términos de los servicios sociales o en términos de ciudadanía en general, de estas cosas del estado de bienestar, nosotros no tenemos un instituto de servicios sociales como el Instituto Biodonostia. Digo, por poner un ejemplo cercano. O sea, no se investiga, es una cuestión absolutamente paliativa, ¿no? O sea, cuando los viejos Cuando el están problema mal, llegó. cuando los niños están mal, cuando llega el problema yo hago. Pero no voy modulando, o se hace escasa modulación, o se intenta dirigir poco hacia donde deberían de llevar se debería dirigir el futuro, ¿no? Y en ese sentido sí que me parece que hay falta, ¿no? Falta dirección, falta anticipación, falta elaboración de políticas, y entonces la mayor parte del presupuesto de los servicios sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿en qué se va? Pues en asistir, pero no en otro tipo de políticas que podrían hacer que esto fuera diferente. Por ejemplo, Y que reducirían el gasto público también de asistencia. si no lo reducirían, por lo menos marcarían bien hacia dónde ponemos el gasto y cómo lo equilibramos, ¿no? Por ejemplo, lo que es flagrante, o sea, claro que faltan plazas en residencias, pero en términos de personas mayores y hacia la cronicidad de muchas enfermedades y el vivir con esas piedras en los zapatos, que no es una buena metáfora. Bueno, ya está, la hemos enganchado, tiramos se por lo ahí. dijimos hace poco a Ramón Vallés y esa se le gustó, Se ha pero quedado. vamos, es la misma. Bueno, total, ¿qué sucede? Que la gente quiere envejecer en el domicilio y los servicios en el domicilio no se han apenas innovado. Tú Ya. comparas la innovación en servicios a domicilio que tiene Euskadi o España en relación, por ejemplo, a los países del norte de Europa, y ahí sí que nos sacan leguas de distancia. Creo que más leguas que en los cuidados de larga duración. Que puedes hablar de modelo, Ya. más sofisticado, menos sofisticado, más centrado en la persona, menos. Claro, y eso, por ejemplo, para mí tiene que ir ligado a la formación. Nuestros viejos, nuestros mayores están cuidados por gente mal pagada. Y mal que no formada. está mal formada, como los niños, en muchos casos. O sea, que vaya sociedad. Y además de eso, creo que necesitamos unirlo a, digamos, a lo que es el desarrollo del territorio, ¿no? De la geografía, de la comunidad, la creación de empleo a través del tercer sector. Creo que ahí hay muchas posibilidades de innovar.
de hacer en Barcelona, que es copia de una historia holandesa, por ejemplo, le llaman las illas, ¿no? Las islas, y las superillas, las superislas. En realidad es poder dar en un entorno geográfico concreto, tener disponible muchos servicios diferentes para asistir a personas que forman parte de una comunidad concreta, ¿no? Es decir, y que eso tiene que ver con... Pero con ánimo de aglutinarlas en ese entorno. De aglutinar esos servicios, de compartir servicios, de poner servicios de proximidad, tiendas, farmacias que estén imbricadas. O sea, hacer como una pequeña ciudad deportiva, pero para... Sí, más una comunidad que se cuida a sí misma con servicios que además supone también desarrollo, fomento de empleo, ¿sabes? Por ejemplo, hay muchas posibilidades. Sí, porque en torno a la vejez hay mucho movimiento de dinero y mucho movimiento de empleo y de servicios que se requieren. Pero no acaba de despegar en términos económicos, no. Porque hace como 4 o 5 meses salió un artículo en El País, doble página, País de Negocios y tal, y yo lo leí un par de veces y la conclusión era que estos no tenían mucho nuevo que decir. O sea, la tecnología, ¿no? La tecnología asistiva, que le llamaban, tecnología para personas mayores. Bueno, eso en realidad lo que han hecho es, yo tenía esta tecnología, no sabía qué hacer con ella, pues la voy a aplicar al mundo de los mayores a ver si compran. Lo que han hecho es intentar instrumentalizar. Entonces, como la gente sabe que la mayor parte del dinero en términos de edad, los que tienen poder adquisitivo, están a partir de los 60 años o de los 50 y tantos, han dicho, pues vamos ahí a venderles cosas. Y los que están ahí, pues dicen, algunas te las compro y otras no. Claro. Entonces, bueno, yo también creo que ha habido una instrumentalización y pretende haber una instrumentalización, ¿no? Si tú lees el libro verde, por ejemplo, de la OCDE, el que salió en el 21, pues parece que, ¿no? El mensaje de la OCDE, que por cierto no es una entidad muy compasiva, pues dice ¿no? Que viene a decir, oye, háganme mucho ejercicio para no caer enfermos, sí, cuídenme mucho a los nietos, que tenemos que sacar las generaciones, cuídense ustedes mucho y gástenme mucha pasta en la Silver Economy. Este es el plan de la OCDE. Y dices tú, joder, pues con este plan... O sea, me has tenido productivo durante 40 años y ahora quieres que siga siendo productivo, ¿no? Claro, a nivel pasta. Claro, hay un viejo anarquista de muchos años y además muy viejo, que dice que los últimos de los masacrados, vamos a decir, o sea, ellos por los anarquistas, somos ahora los que nos siguen machacando, vamos a decir. ¿Sabes? Que éramos anarquistas y nos dieron tarantantán en la época de la dictadura y ahora con esto de las tecnologías nos siguen dando cuando somos mayores, ¿no? Claro, o sea, hay gente, cada vez hay más gente además que esto lo vive de una manera un poco, ¿sabes? Como distante, ¿no? Como muchas asociaciones de mayores que están viendo que pretenden los partidos pues instrumentalizar, ¿no? A esa población para que haga un poco lo que ellos quieren, ¿no? Sí, los partidos siempre están como intentando arramplar ahí pequeñas, grandes masas, ¿no? Esta campaña nos centramos en los jóvenes, esta con los mayores, esta con no sé qué. Bueno, ahora la política parece cosa de jóvenes, ¿no? Según hemos visto últimamente. No sé, sí. Sí, ¿no? Da esa sensación, ¿no? Sí, puede dar la sensación, pero, joder, no sé, yo sigo viendo lo que está... sigo viendo, cada vez la veo más lejana de la vida real. Sí, totalmente. Claro, la vida real también, ¿qué es la vida real, no? Para uno será lo que tú vives desde tu perspectiva y él te dirá, no, yo también vivo mi vida real, pero lo que pasa es que es la mía, que estoy pues dentro de esta burbuja igual que tú estás dentro de la tuya, ¿no? Tú sales a un barrio súper pobre, estás ahí, ¿cómo es el barrio este de Madrid? Vallecas o alguno de estos, sales ahí y claro, tú vives una situación, tú vives una realidad. Pero el que está en el centro de Madrid, en la parte rica, dice, pues yo vivo otra realidad y no me vas a decir que esto no es la vida real. Para mí es la vida real. El salir, el poderme comprar una cosa todos los días de 300 y pico euros y ya está, ¿no? Bueno, pero la realidad también es que, ¿no? Que una de las, yo creo que de los grandes problemas sociales que tenemos, más allá de los que estamos hablando, es precisamente este desequilibrio, ¿no? O sea, no puede ser esta distancia entre estas clases sociales. O sea, no puede ser que haya gente con tantísimo dinero y haya tanta gente en los límites del sistema. Lo que pasa es que a nivel global, yo creo que, o sea, la tendencia
de los políticos, no sé si son los políticos o las grandes empresas, que son al final las que dirigen un poco a nivel global todo cómo funciona, ¿no? Pero hay como un empeño, ¿no? En hacer más pobre al pobre y, o sea, quitar esa clase burguesa, esa clase acomodada que trabajaba y vivía, porque hoy en día estamos los que curramos y no tenemos un duro, están los que no curran y tienen todavía menos, y están los que curran poco y tienen un huevo y medio, y están los que curran mucho y han tenido su golpe de suerte y tal. Pero esa clase de en medio de los que currábamos y nos podíamos permitir unas vacaciones, un no sé qué, y cambiar de coche y tal, como que está desapareciendo hoy en día. De los que, aun currando y con 2 sueldos en una casa, llegan justos a final de mes, sin vivir grandes... O sea, esa clase media, trabajadora de siempre, como que cada vez van... Y tengo la sensación de que a nivel global, como si fuese una conspiración global, no sé aquí el público que... nuestro numeroso público, qué opinará, pero no sé, me da la sensación de que es una tendencia global. Cogiendo lo que dices, sí que me parece a mí, ¿no? Que, o sea, en términos psicológicos, ¿no? Que es de lo que yo sé un poquito. A mí lo que me parece es que el discurso neoliberal de los años 70 de Margaret Thatcher, etcétera, claro, ese ha venido en una responsabilización excesiva del individuo, o sea, en esa individualización, o sea, ese matar a lo comunitario y ese ensalzar al individuo y tal, contando además una mentira. O sea, el yo no es nada. El yo, el individuo, la persona, mi yo, nada, eso es una tontería. El yo se hace siempre con los demás. No hay yo. No existe el yo sin los demás, no existe el yo sin los otros, no existe sin las interacciones, sin la cultura compartida. Eso es una majadería de grados. Sí, tú por ti solo poco haces en esta vida. Nada, vale. De hecho, entonces, como nazcas solo, lo tienes jodido. Estás muerto. Porque las personas somos seres que necesitamos cuidados y que venimos con respecto a otros seres del planeta con mucha menos protección y muchas menos posibilidades. Es decir, necesitamos cuidados no solo cuando somos viejos, que es de lo que estábamos hablando, y necesitamos cuidados cuando somos críos, necesitamos cuidados en muchos momentos. Yo creo que se ha ido vendiendo en esa individualización, lo que se le ha ido diciendo al hombre, a la mujer, es, mira, el ser feliz depende de ti. El ser feliz depende de tu actitud. El ser feliz depende de tu motivación. Tú vas al aeropuerto y ves las estanterías del aeropuerto. No, venga, tú puedes. En la voluntad está el éxito. Yes, we can. Ese lema era, bueno, en fin, que se las traía, ¿no? Pero vas a las librerías, oye, la parte de ensayo ha desaparecido y ahora es todo coach emocional, no sé qué. Parece que si tienes un cáncer de próstata o un cáncer de mama, tu curación depende de tu actitud. Y dices tú, pero bueno, ¿esto aquí qué está pasando? Bueno, esta es una derivada psicológica. Y peor que depende de tu actitud, que si no te curas, es culpa tuya. Es culpa tuya. Y luego viene otra cosa que es tremenda, que es la banalización del sufrimiento. O sea, mira, la vida es complicada, la vida es tal. Tú decías antes, aquí vamos a salir deprimidos. Pues igual, pero diremos un poco cómo es la vida, ¿no? Porque si no... queremos lo bueno sin lo malo, ¿sabes? Queremos el Instagram de la vida, ¿no? Sí. Las fotos para el Instagram, claro, y ya está. Pero esto es lo que sucede, o sea, la vida es ese momento, parece que son esos retazos. Vayas por el metro de Donosti, no, porque no hay metro, pero vamos, vas en el ferrocarril. Perdona, en el topo. Se llama metro, ¿no? Eso, el metro de Donostialdea. Sí, topo, ¿no? El topo, ¿no? Pero luego le iban a cambiar el nombre, ¿no? No sé. Luego creo que en Eco Goya dijo que le iban a poner el topo, sí, porque era más popular, pero en Madrid o en Barcelona o en Londres o donde sea, yo solo veo gente con los cascos puestos en sí mismo, mirando al móvil, ni Dios habla con nadie, las relaciones que constituían también, esas relaciones informales o esos comentarios informales que constituían base de nuestra manera de funcionar. Ibas al kiosco y le contabas 2 historias. El kiosquero te guardaba los periódicos, ostras, igual no los hubieras ido a comprar, pero te los guardaba ahí, que ibas el lunes y el domingo no los habías cogido porque sabías que los tenías allí. La tienda. Y el domingo llegabas y decías, mierda, hoy le tengo que pagar hoy 2. Le tengo que pagar y tal, 2 que me ha guardado, ¿no? Bueno, pero había... Claro, porque también hemos perdido esa manera de... Todo esto yo creo que, por resumirlo mucho, viene de esa crisis neoliberal que ha invadido no solo el mundo de la empresa, el mundo de lo económico... Hostia, has enlazado ahora con lo de Thatcher, vale, es que con lo de la yo Thatcher me había ido ya por ahí. Creo que ha incidido en un discurso de la psicología positiva, por ejemplo, que claramente ha comprado ese discurso neoliberal y que ha hecho al individuo más responsable todavía de lo que era, de sus malestares y de sus bienestares.
creo, por ejemplo, que la soledad tan cascada, eso lo dice Lorena Hertz en un libro que se llama El siglo de la soledad, dice, a la vez que en el Reino Unido se ponía en marcha el famoso Ministerio de la Soledad, que no es un ministerio, y que además eso se paga con la Lotería Británica y lo llevan fundaciones, es decir, se ha privatizado en cierta manera, se han cerrado 700 equipamientos comunitarios. Es decir, a la vez que generábamos el sitio donde íbamos a curar nuestros males de la soledad, fomentábamos que esa soledad no sé cómo decirlo, nos lo tendríamos que mirar, ¿no? Porque claro, en esos sitios era donde la gente podía ir a relacionarse, podía tener proyectos, podía tocar la guitarra, podía pintar, podía encontrarse, podía emborracharse, yo qué sé, lo que hicieran allí, ¿no? Pero, si cercenamos esos equipamientos comunitarios y vamos... Antes era la iglesia, ya no va nadie a la iglesia, encima nos contaban algo de moral en la iglesia, tampoco tenemos eso, los sindicatos también han desaparecido, ¿sabes? Todo eso es parte de toda una historia, que ese neoliberalismo, que es un neoliberalismo sin alma, que tiene que ver con las diferencias de salarios, que tiene que ver con los modos de pensamiento, que tiene que ver con los servicios sociales. Yo creo que, tal como yo lo veo, al menos creo que estamos como metidos en una historia que nos rodea y que nos cuesta identificar. Y hay una especie ahora, pues en lo psicológico, una dictadura de tienes que ser feliz, ¿no? O sea, de alguna si manera no eres me feliz, dices eres un capullo. Que es porque no quieres. Es porque no quieres, claro. O sea, es un poco el divide y vencerás de las corporaciones o de la política llevada al máximo. Es decir, divide hasta el punto del individuo, que éste no proteste por ti y que no se junten, que no protesten, que no... Porque claro, también viene relacionado un poco toda esta individualidad con el hecho de todos estos derechos colectivos que suponíamos que habíamos conquistado y que de repente, entre otras muchas cosas, con el COVID, de repente pim pam pum, nos quitaron hasta el poder salir a la calle, ¿no? Y a nivel económico también, el hecho de que, mira, yo miro cada uno por lo mío, me compro lo mío para ser feliz, para intentar ser feliz, me compro el último iPhone y no protesto porque no nos han subido el salario a 73 en la empresa este año. ¿Pueden ir también un poco por ahí los tiros? Es que ese no es mi mundo. No, ese no es mi mundo. Probablemente sí, pero ese no es mi mundo. Y yo lo que veo también es que, o sea, por otro lado, el comunismo, en el sentido más ortodoxo del esto, fracasó estrepitosamente. Esa es también la otra realidad. Sí, pero yo creo que han fracasado todos los sistemas políticos, ¿no? Porque la democracia también que dicen, que para mí no es democracia, porque al final decidimos lo que decidimos, o sea, no se ajusta a lo que debería ser, yo creo que tampoco ha triunfado. Quiero decir, se mantiene porque se supone que se tiene que mantener, pero si tú miras cualquier ámbito de la vida en la mayoría de los países democráticos, casi todos los ámbitos están mal. Lo que decíamos antes, la mayorcez, la juventud, los asalariados que están en medio, o sea, todo está muy por arreglar, a pesar de que se supone que decidimos cómo queremos que sean las cosas y quién queremos que esté ahí para vigilar, ¿no? lo colectivo, cómo tienen que funcionar las cosas a nivel colectivo. Yo soy de los que piensa que lógicamente no hay nada perfecto en esta vida, ni a nivel particular ni a nivel colectivo como sociedad, pero creo que ningún sistema político yo diría que no ha fracasado. Bueno, porque hoy en día la democracia se mantiene, pero la sociedad hoy en día, la sociedad como tal, está fracasada. No se mueve, está adormecida, o sea, no nos ha llevado tampoco a un buen puerto. Yo comprendo parte de lo que dices, pero yo no estoy tan seguro que la democracia haya fracasado. No ha fracasado porque no hemos dicho que ha fracasado. Porque no le ponemos la etiqueta. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, el desarrollo que ha tenido Europa, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y el desarrollo democrático, el ir ganando derechos, etcétera. Sí, que lo ha habido por algún lado, pero también puedes ver cosas positivas, incluso si te pones fracaso, a mirar. Yo más que fracaso diría que ha habido, ¿no? Que tiene algunas enfermedades que solucionar. Eso Estoy es, de acuerdo. sí, eso, a eso ¿Tiene me refiero. enfermedades que solucionar? Sí. A eso me refiero. Pero que la democracia haya fracasado, a mí no se me ocurre. Es más, profundizaría en eso. A mí no se me ocurre otras posibilidades. Quiero decir, ¿cuál es la posibilidad? ¿Trump? ¿Bolsonaro? Trump, ¿Putin? Sí, no, es que no hay. ¿Cuál es la posibilidad? No hay alternativas tampoco. ¿La posibilidad es lo que estamos viendo en la calle Ferraz? ¿Esa es la posibilidad? Tampoco. Tampoco, ¿no? Entonces, yo lo que creo... Yo ya entiendo, que se hace que la democracia
O sea, que hay que ahondar en derechos y libertades y hay que ahondar y hay que reformular lo que se entiende por democracia y tal. Para mí, lo que está sucediendo es que no hay una alternativa en este momento. O sea, cuando la No hay socialdemocracia nada que muere, mejore. cuando la socialdemocracia muere, creo que no se ha formulado una alternativa. Creo que no se ha formulado una alternativa. La socialdemocracia tenía un proyecto. Tenía un proyecto de desarrollo, tenía un proyecto para las clases medias, tenía un proyecto que significaba compensar las desigualdades, tenía un proyecto. La gente creyó en eso, Europa creyó. Tú vas a Suecia o vas a Finlandia o vas a Alemania o vas a Noruega, la gente creía en eso. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que eso no se ha reemplazado y hemos comprado, que a mí me pone... Hemos comprado esa mirada neoliberal y la hemos comprado y además la estamos completamente... Luego, a mí me sorprende, ¿no? Que creo que hay otra cosa que yo también, en parte, por lo menos aquí, ¿no? Aquí, cuando digo aquí, ahora digo España, o sea, es esta especie de... Antes, por ejemplo, mentir, ¿sí? Mentir era pecado, era malo. Si no era pecado, al menos era malo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los que decían que era pecado y que era malo eran los que más mentían. Claro, pero había una iglesia y había una doctrina, que no digo que me gustara a mí o no me dejara de gustar, digo que tenía un papel determinado en esta sociedad. Y también el hecho, por ejemplo, de la desreligiosidad, o sea, del no, de que la gente ha dejado la iglesia y de acudir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y los colegios católicos. Y los también. colegios católicos, etcétera, pues resulta que eso también ha tenido una consecuencia, en parte, no digo que lo explique todo, pero en parte, en la laxitud con lo que la gente juega algunas cuestiones. Por ejemplo, la de la mentira, que es un pecado. Pero la de la mentira... Claro, ahora tú puedes mentir y no pasa nada. Trump miente, Ayuso miente, manipulación. Antes estaba mal visto. Ahora no hay ningún problema. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, que sí, también sí. Bueno, hemos mira el Feijóo, ¿no? La vapuleada en televisión española con la... ¿Cómo era? La Inchaurrondo, ¿cómo era? ¿No? Silvia Inchaurrondo. Que le metió ahí eso es incorrecto y eso es incorrecto y eso es incorrecto, pero el tío ahí sigue. Digo, hostia, en cualquier otro momento, país, Claro. institución o en otro momento democrático, este señor, según Pero salía no del es programa, solo decía, presento mi pero división. no es solo democrático, no es solo una cuestión política, es una cuestión que está impregnando la sociedad. Porque esto también ¿No tiene sucede. consecuencias? Hoy en día la Bueno, mentira está- no tiene consecuencias. Pero es que está... Bueno, la mentira no tiene consecuencias. No Depende, solo. si no es en un juicio, quiero decir, si no es en ciertos ámbitos. Sí, tú puedes oír a los jóvenes, por ejemplo, hablar bien de partidos de extrema derecha porque son más auténticos. Si no, vas a las redes sociales y lo ves. No hay Sí, ningún sí. problema en verlo. ¿Y por qué? Pues son más auténticos. Más auténticos que porque no tienen filtro y expresan lo que quieren. Fíjate Milei en Argentina. ¿Por qué ha ganado Milei en Argentina? Porque ha ganado, porque creo que es... A mí la verdad es que me enganchan sus vídeos, tengo que reconocerlo, que me enganchan sus vídeos. Creo que es un argumentador, o sea, es un discutidor nato. Sí. Y no se ha encontrado a nadie enfrente que en el momento de la conversación, a los 2 días se le habrá ocurrido, pero en el momento de la conversación se le ocurra un argumento para rebatirle. Y me hace mucha gracia porque digo, Bueno, está claro lo que es el señor, pero es que tiene razón en lo que está diciendo. En el último debate le cayó el otro candidato, ¿eh? Le cayó, ¿Ah, sí? ¿eh? Sí que le cayó, sí que le No cayó. lo he visto. Sí, pues Veo míralo. vídeos cortitos, Míralo, Tampoco me míralo lío. porque le calla. Bueno, en el fondo lo que está cogiendo es el malestar de la gente, lo está encapsulando en algo que él dirige, digamos, lo está cogiendo y en el fondo lo que le dice a la gente es, mira, si me votas a mí, que me da lo mismo el programa electoral, lo que pienses de mí y tal, yo les voy a dar una patada en el culo a los que a ti te han hecho esto. Entonces, que son los eso decía los Leila que te han Guerrero, metido donde estás. Leila Guerrero en un artículo del País, y a mí sí que me parecía que eso podía tener ciertos visos, ¿no? Son capaces de canalizar el desencanto. Cuando vas a los pueblos perdidos de Ohio o de Montana en los Estados Unidos y ves quiénes viven allí y lo que hacen y lo que no sé qué, tú entiendes que le voten a Trump. Porque Claro. defienden las esencias. Sí, Por pero... cierto, que volviendo a la soledad, ya sabes cómo organizó Trump una de sus historias, No. la vez que fue presidente, pues juntaba a la gente en pequeños grupos, gente que normalmente vive muy solitaria en esos estados tan grandes, los juntaba, quedaban a tomar cerveza, a cantar canciones de antes, creían que eran sus amigos y les daba un proyecto.
y toda esa gente iba extendiéndose en pequeños grupos, eran los votantes de Trump, los descontentos, los solos también. Porque esto de las relaciones también tiene que ver con eso. Si hay comunidad, no sale Trump. Si hay bien común, Ya. Trump, digo como metáfora, como Sí, símbolo sí, de esto, sí, no sí. sale. Claro, cuando tú tienes gente sola frustrada, sola sin proyecto, sola sin poder En de cuanto venga alguna alguien que manera te da una conectar vela, con nadie, entonces viene un tío y dice, yo te conecto con qué, con tu tradición, con tu pasado, con no sé qué. Entonces, problema de la soledad, por ejemplo, ¿no? Que habitualmente parece que es un tema únicamente relacional, para nada es un tema únicamente relacional, es un tema que tiene, entre otros, también tiene un trasfondo de sufrimiento y un trasfondo de salud, lo puedes analizar desde 1000 prismas, pero también hay un prisma político de análisis de sí, esto, sí. que es que no, cuando tú compras el yo, cuando tú compras al individuo, cuando tú compras que tienes que ser feliz a toda costa y no compras la vulnerabilidad y no compras el apoyo, pues tú estás dando posibilidades de que también surjan pues una manera distinta de pensar. La Sus soledad también tiene reactivos. ese matiz político. No solo es una cuestión de los que sufren, los solos, los colgados, la vulnerabilidad en la vida, O sea que, resumiendo un tal poco como yo lo veo. todo lo que has comentado, podría ser una de las claves de la felicidad esta que no estamos consiguiendo como sociedad, recuperar las relaciones que teníamos antes, la forma de relacionarnos que teníamos antes, No sé si la de antes, pero desde luego tenemos que pensar. o una diferente. O sea, Sí. hemos dejado de relacionarnos de forma Bueno, es lo de las sociedades líquidas natural. de Bauman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las sociedades, ya sabes, Sí, Bauman, Zygmunt Bauman. tú me mencionas libros. Yo he leído 4 en toda mi vida, entonces Yo, si yo, tú yo parafraseas cinco, libros, yo cinco. No, haces- pero Bauman ya lo dijo. Bauman lo que dice es que antes había unas relaciones más sólidas en la sociedad. Esas relaciones han ido a la metáfora de que se iban volviendo líquidas y luego, pues, ¿no? Se iban volviendo gaseosas, vamos a decir, ¿no? Por decirlo, esos estados. Relaciones actuales donde hay relaciones, hay alteridad sin empatía, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te relacionas con gente, pero no te implicas emocionalmente en la vida de esas personas. Las relaciones son cada vez más costo-beneficio. Hostia, para cuando tienes un amigo, vamos, no sé, al que le puedas pedir apoyo, sí, sí, o que ¿sabes? esté ahí. Las relaciones cada vez son, pues eso, más frágiles, menos lejanas. Yo sí que creo que todo esto de las relaciones, sí que creo que tiene un trasfondo de esta revolución neoliberal que empieza en los 70 y que creo que va poniendo al individuo y cercenando esas redes comunitarias y esas redes de apoyo. Y esto viene, o sea, desde sociedades. Antes las sociedades eran comunitarias. El pertenecer a la sociedad te daba el apoyo de la gente, tenías un oficio, hacías algo por esa comunidad y hemos perdido a lo largo de siglos, esa historia comunitaria y ahora resulta que nos encontramos solos. Y claro, cuando nos encontramos solos los individuos, ¿qué tenemos? No tenemos nada. No tenemos nada. Sí, estamos haciendo equilibrios en el cable, pero sin la red abajo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque nos han dicho que tenemos ¿Con qué que estar ahí. sentido? ¿Con qué? ¿Sabes? Nos han dicho, tienes que cruzar el cable. Y todos. Y eso que las para cruzar el relaciones son cable. un auténtico coñazo, ¿eh? O sea, quiero decir, tu cuñado. Sí. Aguanta al cuñado. Aguanta a los críos. Que no te oiga mi cuñada. ¿Qué hijo no decepciona? ¿O qué padre no decepciona? ¿O qué pareja no decepciona? ¿O qué amigo no decepciona? Bueno, pues también es una cuestión de compromiso, de implicación, de... ¿Sabes? Que tampoco yo pienso que las relaciones son maravillosas. No, no. O sea, las relaciones Sí, tienen... sí, tienen su... Hombre, De hecho, a mí me llama mucho la atención cuando veo un poco de nuestra generación, todavía esas cuadrillas de 20, de 15 que se juntan para hacer cosas, fiesta, la despedida, no sé qué, se van de vacaciones, hacen la noche vieja. Digo, hostia, entre 20, ese WhatsApp tiene que ser bárbaro lo que sale de ahí. Y me llama la atención, porque no estamos en una sociedad en principio que se relacione así como en grandes... ¿Y hablan de sus emociones y sentimientos? Pues seguramente no. Asumen que cada uno es como es. Cuando uno salta una barbaridad y dice, déjale porque este tal, seguramente no. Pero bueno, también venimos de unos años, de unas generaciones que, hostia, para hablar de sentimientos, sobre todo aquí en Euskadi... ¿En qué mesas hablaba de sentimientos, no? De cómo se sentía el padre o como el hijo, o de un amigo a otro, ¿qué? ¡Puf! Va, ya estaba. Eso era todo. Y otro hacía, ¡puf! A mí me vas a decir. Y ya está, y eso era todo lo que se hablaba, ¿no? El sketch de Vaya Semanita que uno podía hablar el euskera. ¡Guau! ¡Sí! Sí, pues ¿sabes? eso. A base de sí. gritos de... O en... ¿Qué ¿cómo tal? es esta de...?
la serie está de ahí abajo, que hay uno de ellos que siempre hace ¡bo! No dice nada No más. dice nada más. Entonces dice, oye, tú no sé qué, ¡bo! Y depende del gesto que hacía, pues significaba una cosa u otra, ¿no? Pero las palabras eran... Entonces, no creo que en esas cuadrillas se hable mucho de sentimientos, o sí, luego en Pero digo grupitos no pequeños. solo por lo de los sentimientos, digo porque creo que otra de las cosas que marca las relaciones ahora no es tanto, creo que hay mucha frecuencia de contactos, o sea, nos ven, o sea, Tenemos muchos más contactos al día que sí, antes, que pero antes, de pero caminos creo un que poco... claramente son de menor calidad. Y entonces creo que eso tiene que ver con menor cercanía emocional, o sea, que hablamos menos de lo que nos es importante y tenemos menos gente para hablar de eso. Nos falta apoyo, o sea, creo que el problema, uno de los grandes problemas también es la calidad de las relaciones que establecemos, ¿no? Yo creo que eso también es parte de eso que estábamos hablando, de ese devenir del individuo. Creo que estamos hablando de que esas relaciones también, bueno, han dejado de tener ese compromiso, ese... ¿Sabes? Yo alucino, ¿no? Cuando, yo qué sé, estás enfermo, alguien tiene un cáncer, ¿no? Y te dice, no, es que, he pensado en ti, no sabes lo que he pensado en ti, lo que me he acordado de ti, pero, siempre me venía mal llamarte o he pensado que te iba a importunar o no sé qué. Vamos, tú lo que eres un jetas, que han pasado 3 años y no te has dirigido, ¿sabes? Ya está. O sea, no hay... Tampoco tenemos costumbre, yo creo, del y qué tal y cómo lo llevas, ¿no? De afrontar una conversación de ese calibre, ¿no? O sea, te quiero decir, es duro. Llamarle a alguien que... Más duro es dejarle solo. Sí, está claro que... Pero en general también como que intentamos, no sé si también parte de esa individualización de que comentabas, también un poco como siempre los problemas o que se encargue otro o me alejo de aquí, ¿no? Mira, yo bastante tengo con mi vida, bastantes pocas horas tengo libres en mi vida, esa ¿no? especie de, ¿no?, de dictadura emocional de que tienes que estar bien, también te lleva en parte, yo creo, a no contar lo malo. Porque lo malo está mal visto, ¿no? Buah, vaya, ¿no? Eso es un coñazo, no me gusta. Que me hace gracia porque todo el mundo tiene... Todo el mundo. O sea, de eso sí que no se libra Nadie. ni Cristo, pero a veces parece que el vecino no caga. Digo, no, si el vecino sus mierdas también las tiene y las tiene que echar, o sea, por algún lado. Y siempre, también un poco relacionado con el tema de las redes, de la televisión, de los programas, tal, de que parece que el de al lado está súper bien porque ha puesto ahí la foto, joder, mira, qué feliz, con su ensaladita, ¿no? Y dices, bueno, habrá que ver las otras 4 fotos del postre, las otras 4 fotos de la llorera de la tarde y las... Bueno, y luego pasa una cosa con esas fotos de Instagram y tal, que yo no tengo, o sea, tengo una cuenta que no utilizo, pero por seguir a mis sobrinos y a por mis vigilar, hijos por y vigilar. tal, por vigilar, efectivamente. Claro, tu felicidad es, creo yo, es por comparación. Sí. Claro, tú antes no te comparabas, ¿no? Tú estabas en el monte, te dabas una vuelta por Ulía y entonces, te sentías estupendamente porque habías visto una cosa, pero claro, ahora tienes Instagram, ¿no? Entonces, claro, para tú ser, ¿no?, aparentar más feliz que el otro, claro, como ahora hay una comparación... Coño, yo he subido pues, a Ulía y este joder, a Peñas de Haya. Y decía mejor día, entonces tenía mejor color y ya tal. Te ha jodido el día. Bueno, pues ya no, fíjate, estaba más contento. O sea, tú ya no es solo una experiencia personal, Sí. no sé cómo decir, es algo que te compara, ¿no? Y entonces, joder, es que el selfie, por ejemplo, yo miro y digo, pero Dios mío, cuánto narcisismo, ¿no? Porque es que es, o sea... Bueno, no te digo ya de narcisismo hacerte tu propio podcast. O sea, eso es ya el sumo del narciso. Bueno. Eso es... Bueno, eso es... va más allá. A muchos les decía, digo, si tú no quieres discutir y tener siempre razón, hazte un podcast. Cuentas tú lo tuyo, nadie te discute enfrente y tira para adelante. Oye, ¿cómo se puede hacer difusión de todo esto que comentabas? De arreglar, por cambiar un poco de tema y ponernos otros serios. Con todo este tema de la mayorcez, bueno, tú dices vejez, a mí me hace gracia la mayorcez, no sé, creo que venía de un ex jefe mío. ¿Cómo preparar a la gente? Porque claro, a mí me viene ahora a la cabeza el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que el año pasado fue el bombazo, este año parece que van a salir muchas muy buenas aplicaciones para lo bueno y para lo malo, y eso también va a afectar a la vejez, porque ya hay
Bueno, ya ha habido un partido político que se ha presentado que estaba dirigido por una inteligencia artificial, no sé en qué país, en Europa. Había un partido que ha salido ya en las últimas elecciones y todo su programa estaba hecho por una inteligencia artificial y las ideas se las decía me imagino que un chat GPT de estos, ¿no? Y se está hablando de que gracias a las automatizaciones que el ser humano va a tender a dejar de trabajar a nivel físico y de muchas otras maneras, y que va a haber una renta, o sea, la rentabilidad de la productividad de esas inteligencias artificiales y esas automatizaciones que se van a pagar por sí solas y que va a permitir pagar una renta a la población. No sé si te suena de algo todo esto o no te suena. No. De lo que he podido leer en los periódicos. Esto es de antes de ayer. ¿Esto cómo podría afectar a una nueva vejez en las generaciones que nos puede tocar ya a nosotros? Bueno, ¿Te ha dado tiempo a reflexionar sobre esto? No mucho. Lo que sí veo en ese sentido es, hay algo que a mí me preocupa también, que tiene que ver con la obsolescencia de las cosas, ¿no? O sea, ahora el saber acumulado, o sea, antes acumulábamos saber, vamos a decir, ¿no? La figura del viejo, pero también el de mucha gente, ¿no? Tú eras más sabio a los 50 que a los 40, a los 60 que a los 50, si te habías por lo menos metido, ¿no? Y si habías querido mejorar eso, ¿no? Claro, ahora todo esto queda, o sea, puede ser que lo que tú... Ese conocimiento queda ahí sin necesidad de tenerlo tú. Por un lado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo científico, sí, o sea, la gente dice, no, la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo de cosas que no nos gustan hacer y tal. Bueno, eso puede ser. Bueno, de las que nos gustan también, yo creo. Y de las que nos gustan algunas también, y algunas especialmente relevantes, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora, si veis cómo han probado cómo ha salido el último antibiótico, sabéis que acaba de salir un antibiótico contra una superbacteria de estas que no tenía un antibiótico. Bueno, todo el proceso de selección de los antibióticos, bueno, de las sustancias, de tal, de no sé qué, se ha hecho todo por inteligencia artificial. Los cacharros que prueban, ¿sabes? Cada una que le echan a la célula no sé qué cantidad y luego van probando cuál es la óptima. Todo eso es un enorme robot que va haciendo las cosas, ¿qué tal? En realidad, o sea, la ciencia también es, ¿sabéis? O sea, es... Y claro, cuando todo eso lo dejamos en manos de un algoritmo y perdemos la parte donde donde los programas de inteligencia artificial pueden tener más dificultades, la ética, la filosofía, la historia, o sea, aquello que realmente produce pensamiento. Claro, a mí esto me preocupa mucho. Y me preocupa mucho que los saberes caducan. Que en ciencia caduquen ya lo entiendo. Si tú lees algo... O sea, ya entiendo que es muy relevante. Si un estudio de hace 20 años, pues está lógicamente claro. hoy ha caducado. Yo ahora he vaciado mi casa porque voy a hacer obras y claro, he tirado libros de enfermedad de Alzheimer de los años 80, 90, que claro, en realidad son libros de historia. Que tú ves cómo se definía la enfermedad de Alzheimer, cómo se define ahora y te das cuenta, o sea, que no tiene ninguna utilidad, digamos, más allá de la historia y están ya todos en la red, no tiene sentido conservarlos. Pero hay esa obsolescencia del esto, hay una especie de no querer afrontar las consecuencias, hay obsolescencia de tus saberes, vamos a decir. Creo que, claro, personas que hayan trabajado, imagínate, en no sé qué tecnología o que hayan desarrollado, imagínate, una parte esencial de la célula, pero esa parte esencial deja de tener valor, todo su conocimiento desaparece en un momento. Está tan segmentado todo que lo que no está en este momento, claro, eso es muy limitado en el tiempo. Entonces va a pedir a las personas que se tengan que reciclar, que se tengan que... A mí me parece eso muy complicado. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece muy complicado todo lo que tiene que ver con lo que se está obviando, ¿no? Se está obviando que en el desarrollo de la inteligencia artificial habría que ponerle límites al campo. Claro, pero no solo límites en Europa, en los Estados Unidos, en Australia. ¿Sabes? Tendría que ponerse mundialmente límites a esto porque, claro, vamos hacia un camino que es desconocido. Esto no quiere decir que yo esté en contra de esto, no. Lo que yo digo es que vamos a ponerle aquello que es genuinamente humano. ¿Sabes? Sí, sí. De hecho, se está empezando ya a hablar en muchos programas, en muchos canales de YouTube, en muchos podcasts, decir, no, esto está hecho por humanos, esto está hecho, o sea, ya se está un poco separando de lo que es sintético, digamos, por llamarlo puramente digital, a lo que es claro, y luego yo creo que hay que preservar. Humanos.
O sea, esto de que a los viejos, ¿no? La historia de Japón de los robots cuidadores, volviendo al inicio de la conversación, que sean los robots los que cuidan a personas y van por las residencias o por los domicilios. ¿Quieres un café? ¿Quieres un tal? Te llevan al baño, te llevan a no sé qué, te llevan a tal. Hombre, yo creo que hay actividades que deberíamos de preservar, ¿no? El cuidado es una actividad de entre personas. Ya, sí. O sea, el cuidado de los niños, ¿tú quieres que a tu hijo, en vez de un perro de verdad, tenga una mascota? Pues no sé. Pero que lo cuide un robot, hombre, es que ¿qué le va a transmitir? Hombre, también te ¿Le digo... va a hablar en tres idiomas para que vaya haciendo oído de niño y mejore? Eso o... no sé, pero visto algunos cuidadores, igual también casi mejor el robot. He visto algunos robots casi mejor que lo cuiden los cuidadores, ¿no? Sí. ¿No? ¿Mm? Sí, porque si no, yo creo que hay... No, sí que es verdad que hay... o sea, la comunicación humana creo que no va a ser comparable en muchos años a lo que... Pero no solo eso. A ver, que te has levantado, te has puesto... Hombre, no, es que esto a mí me cabrea. A ver. Redes sociales. Si ya se sabía que creaban adicción, ya se sabía que se habían hecho con procedimientos de modificación de conducta que generaban, ya se sabía que transformaba las relaciones, ya se sabía que generaba soledad, se sabía todo esto. Y ahora, 20 años, ¿cuántos? ¿15 años han pasado? Sí, empezaron 2004, sí. Ahora empezamos a prohibir los móviles en las escuelas. Ya, eso a mí me ha flipado. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero que ya no sabíamos. ¿Qué pasa? Que es que ahora... Pero ya se sabía que los que hacían eso... lo hacían con una intención clara. Ya había evidencia empírica de las consecuencias negativas en las relaciones. Ya se sabía que eso estaba unido a las ideaciones suicidas y al número y al bajo... A la bajada de la autoestima, sobre todo de la autoestima por comparación a mil cosas. La inseguridad a nivel personal. Claro, eso se hizo sin ponerle puertas al campo, ¿eh? Claro, entonces, si la evidencia empírica es que sin ponerle puertas al campo tenemos lo que tenemos, vamos, la prudencia y la inteligencia, creo que dicen que a lo de ChatGPT o como GPT. Se diga, GPT, hay que ponerle puertas al campo a él y a todas las cosas, porque ya tenemos consecuencias de lo que ha pasado. Lo que ha sucedido con las redes sociales no nos ha hecho más felices. Ya, lo que pasa es que, fíjate, tú pones el ejemplo de las redes sociales, yo voy más atrás. Producto tecnológico. Sí, yo también, lo mismo creo que pasó con la televisión. Otra cosa que ha generado adicción, que ha generado un cambio de la conducta y del comportamiento, y visto, creo que gran parte de cómo se relaciona hoy en día la gente tiene que ver con que hemos normalizado la forma de debatir de los programas estos de mierda, que no tienen otro nombre, en el que está todo Cristo, o sea, hay 6 personas y se oye a 8 gritando. Es probable que eso tenga incidencia. Y creo que había en Televisión Española, te recuerdo que había comités que hablaban de contenidos. Ah, sí, que está claro. Es que ahora ni siquiera Pero se ha perdido esa parte sí, y de hecho en horario infantil, que es el horario de las tardes, había unos debates en Sálvame, naranja, deluxe, limón, piña, yo no veo la tele, que decías, nosotros llevamos 11 años que no tenemos antena, o sea, no vemos la tele corriente, ni telediarios, y creo que en eso hemos ganado. O sea, que eres un raro, quieres decir. Digo, bueno, no raro, ¿no? Yo me encuentro a mucha gente, o sea... yo, por ejemplo, no veo la tele. Tú no ves la tele, pero lees periódicos, tal, nosotros, o sea... Tengo un amigo que ve mucho la tele y esas cosas raras y de vez en cuando me da te cuenta un poco cosas, ¿no? A mí también, mi padre también. Para que sepa... He oído en la radio... para que esté... Entonces... sé algunos nombres, sí. Pero es curioso que en esas generaciones o en esas personas que ven la tele, que te cuentan algo y dices, pero de verdad, que sí, que ha salido en la tele. Y es el argumento... Es que a mí me da vergüenza. Para que eso sea veraz. Y tú te quedas pensando, vamos a ver, en la tele de cada 4 cosas, 3 son mentira. Empezando porque 14 de cada 15 dentistas recomiendan Vitaldent. O sea, eso es mentira. O sea, entonces... ¿Qué argumento me estás dando de que porque ha salido en la tele eso es verdad? Pero bueno, dejando eso, que comparo lo de las redes sociales o toda la tecnología con la televisión o con otras muchas cosas que han salido a nivel tecnológico en las que hemos tenido cierta adicción, ¿no? Llámalo X, el microondas, por ejemplo, pues es un aparato tecnológico que ya desde que salió dijeron, bueno, pues muy bueno esto no parece que es. Y digo, ya, pero hay que tenemos todos un microondas o 2 en todas las casas.
No sé, quiero decir que al final Pero yo creo que ahí sí que se puede hacer. O tirar sea, el no todo microondas. corresponde a la misma. Los desarrollos tecnológicos no todos corresponden, digamos, al mismo nivel. No, no, O sea, está hay claro. algunos que son especialmente perniciosos. Entonces, lo de la tele, yo sí que creo que puedes tener razón y que es probable que modificara los Ciertos comportamientos humanos comportamientos. por lo que suponía. Eso es probable. También creo que había más ética en eso que lo que hay ahora. Pero es que ahora es la libertad y estaba controlada por los estamentos públicos, para bien y para mal, pero había cierto control. Ah, esto no, estos son Claro, empresas privadas que lo que te quieren es claro, claro, enchufar la publicidad. pero de la inteligencia artificial también. Entonces, está estupendo, pero si nos ponemos frikis, o sea, al friquismo, que me está muy bien, hay que ponerle límites. Yo creo que hay que poner límites. Uno es el de la ética, otro es el de la reflexión filosófica. Es decir, creo que hay que darle a eso un entorno. Si no, de la inteligencia artificial, vale, pero ¿qué pasa con los exoesqueletos? ¿Qué pasa con los implantes de chips que transformen y mejoren, por ejemplo, tus capacidades cognitivas? Que eso, vamos, tiene una derivada clara en hacer ejércitos que sean Mm. invencibles. Bueno, yo creo que si no hacemos esto, vamos a estar en un mundo sin control. Y eso en una tesitura política que yo, al menos, ¿no? Cuando ves lo que está sucediendo ahora entre la guerra de Ucrania, entre lo de Gaza, ¿no? Otra muestra de que no aprendemos del pasado. Otra muestra que no, no, no. Una sociedad oculta que ha padecido como la judía, una sociedad culta con una historia religiosa, con una cultura alucinante, estemos en este momento haciendo esto, a mí me preocupa muchísimo. Sí, Pero es que hay otra. pierden todos sus argumentos. Sí, pero está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ante esto y ante una Europa, ¿no? Que tú la ves y dices, ¿no? ¿Qué papel está jugando Europa en todo esto, ¿no? Es un actor desaparecido, ¿no? Es Mm. decir, tenemos que ponerle, o sea, lo que ha sido Ninguno. la Está cuna. haciendo un Rajoy. Europa está haciendo un Rajoy. Pues Europa no está voy a hacer nada, haciendo un fíjese usted. Rajoy, pero ha sido la cuna, digamos, de ese pensamiento, ¿no? Tú dices, cuando tú lees autores, dices, ¿no? Autores, ¿dónde nació? O sea, Grecia, Roma, quiero decir, ¿dónde se dio la filosofía de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, la literatura, XVIII, XIX hasta el XX? O sea, era en Europa, ya sé que se ha dado en otros sitios, pero salía de Europa. Europa era una especie como de, ¿no? de bomba nuclear que expandía conocimientos, Pensamientos y forma. pensamiento, creación, etcétera. Y ahora es un actor. O sea, esto nos pasa en un momento en el que Europa está dejando de ser un actor principal y empieza a ser un actor secundario. Es decir, nos viene esto en un momento histórico en el que claro, están surgiendo y están surgiendo otros actores con otras culturas, con otros valores, con otros pensamientos. Y a mí a veces eso me da miedo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que hemos hecho muchísimas cosas mal, pero también había cosas positivas, ¿no? Y yo todavía encuentro, no en la política, pero en las universidades. Encuentro gente joven, pensando distinto, en la filosofía. Encuentro gente joven, yo tengo 60 tacos en este momento, pero gente que tiene 50 o 40 o 30, yo veo gente capaz, no están en las empresas, algunos sí, pero viven allí y no tengo ni idea. No están en la política, lo que quería decir. ¿Están en qué? En otros estamentos, y ahí sí que creo que hay gente que es capaz de mirar las cosas distinto. Pero no están interesados o no llegan a esos centros de decisión. Bueno, yo creo que eso lo tenemos un poco que recuperar. Es que si no, creo que vamos a tener un futuro muy complicado. Lo que pasa es que para llegar a esos estamentos de decisión tienen que hacer un camino bastante complicado. Pero ¿quiénes tienen que hacer el camino? Quiero decir, esta gente que podría estar, que dices que tienen una manera diferente de pensar Bueno, y yo tal. veo gente joven. O sea, yo voy a tesis doctorales. El otro día estuve en un tribunal. Bueno, ostras, yo veo Hostia, gente. vaya tiempo de ocio que te cascas, ¿no? Hombre, fíjate, leyendo estas cosas los fines de semana, ¿no? Pero es interesante ver también, porque es una manera de acercarte, ¿sabes? A lo que se cuece ahora. Bueno, y a gente de 30 años, que tú les ves y dices, bueno, a ver cómo piensan, qué proponen, por dónde van las respuestas. Bueno, pues cuando la gente dice, no, es que la juventud esto es una mierda, no piensan nada y tal. Bueno, lo que pasa es que hacen más ruido y se les presta más atención, pero... Yo veo gente que no va en esto, veo gente responsable, veo gente que estudia, veo gente preocupada.
bueno, yo veo gente joven capaz, ¿no? Entonces, Hay mucha gente que todavía va a ser de provecho a pesar de que lo tienen muy jodido los adolescentes hoy en día y los jóvenes, sí, porque lo tienen muy jodido por lo que decía antes de autoestima, de inseguridad, ¿no? O sea, nunca antes la gente joven había tenido tal inseguridad sobre qué coño va a pasar con este mundo, a nivel de ecología, a nivel de política, a nivel de guerras, a nivel de qué voy a hacer con mi vida, si voy a trabajar, si no, o sea, nunca ha estado, porque antes más o menos tenían las cosas claras. Empezabas de aprendiz en un taller, hacías tal, o si no estudiabas y terminabas trabajando, pues eso, en una universidad o en un campo un poco como los tuyos, tal. Pero hoy en día, ¿para qué voy a estudiar? Si lo que estudio seguramente dentro de 10 años no me sirva. ¿Para qué voy a leer? Si total, lo puedo ver un documental o tengo el audiolibro. ¿Para qué? Entonces están un poco como... Y a pesar de eso, de que en general esto existe, hay muchos que salen más o menos bien. ¿No? Lo que dices, ¿no? Hay gente coño, que se ha metido ahí en esos caminos sí, sí, yo veo gente que es capaz. O sea, a mí me parece que el nivel... Sí, creo que la representación política no está a la altura de las circunstancias, en general. Ya. Ni de las circunstancias ni del momento. Que por un Y lado tienes la tentación de decir, tenemos los políticos que nos merecemos, pero por otro lado dices, no, yo creo que la sociedad es bastante mejor que bueno, pero también que el nivel votamos, ¿eh? político. Sí, lo que pasa que votamos a lo que nos ponen y compramos el iPhone porque nos dicen, mira, qué guay. Pero si de forma individual o en pequeños colectivos pudiéramos decidir qué teléfono queremos, pues a lo mejor no diseñaríamos eso. Que pasa que nos ponen y además dicen, ese es el diablo, o me votas a mí o te viene ese. Y el otro dice, este es el malo malísimo, o me votas a mí o mira lo que viene. Entonces la gente dice, bueno, pues de estos cuatro, que ninguno me termina de encajar, yo lo haría de otra manera, pero bueno, clic Ya. al rojo, clic al azul, tengo que escoger, ¿no? O sea, es una, también a nivel de discursos, no sé cómo se llama, ¿cómo es esto? Falacia, no, ¿cómo es? Cuando a nivel de un discurso a la hora de razonar te dicen, pues si no es esto, tiene que ser esto. La Tiene, disyuntiva o... sí, te ponen ahí, sí, no sé, te ponen ahí en una Ya, tal que dices, hostia, pues esto. ya. Y no te dan ni siquiera, te aturden de semejante manera que no te dan ni siquiera a pensar que las cosas no tienen por qué ser ni rojas, ni azules, ni moradas, ni verdes, sino que pueden ser de otras cosas, o sea, cosas muy diferentes. Pero no nos dan esa opción. Nos recuerdan cada 4 años, que ahora toca que hagáis esto. Ah, coño, entonces, ¿qué tengo que pensar? A ver, ¿qué me ofrecen? Pero no, ni tenemos el tiempo, ni las ganas, Claro, pero esa es una explicación que encuentra fuera de ti. O sea, es una... El control, digamos, de eso, tú lo pones fuera. Es decir, todo esto es culpa de algo... Nos llaman de vez en cuando, De nos las dos, dicen de las que dos pasan y cosas, tal. Claro, eso está bien. Si lo miras así, pues ya tienes la clave de la solución, ¿no? El asunto es, para mí, o que a mí me apetece más pensar es cómo nos comportamos los individuos, ¿no? mal, te lo digo ya. Mal. Ya, joder, pero eso es... Eso... Tú tienes cara de haber de joven haberte portado un poquito mal, además. Bueno, no. No, yo he sido buen chaval. Yo he sido buen chaval. No, Ha no. sido bueno de joven, le conocías. Muy bueno. Sí. Muy buen tío. No sé si fiarme de la Muy sonrisa noble. de nuestro público. Como decía mi madre, muy noble. Muy noble. Sí. Lo que pasa es que en eso también, en los comportamientos, hay gente que, ¿no? O la línea recta, hay gente que avanza en línea recta, ¿no? O sea, que lo tiene Pocos, claro y tal. Hay gente que avanza, pero dando bandazos, Sí. ¿no? Se Pero choca aquí, avanza, se choca allí. pero avanza. Y hay gente que no avanza, ¿sabes? Entonces, entre lo mejor, no sé por qué supuestamente es ir en línea recta y no dar bandazos. Bueno, yo algunos bandazos he dado, pero lo que me parece a mí es que... Pero esos bandazos te ayudan a detectar que cuando haces así con el volante, dices, hostia, por ahí no me encuentro. Bueno, efectivamente. Me encuentro con la mediana Sí, y hay que volver, o porque ¿no? te dan, ¿no? O porque te dan. Y dices, vuelve al carril. Sí. Hablando de lo de darte, yo tenía un profe de psicopatología infantil que decía que a los niños, decían, los niños tienden a la salud, ustedes no hagan nada, decía, no hagan nada y todos, ¡buah! Nada. Y decía O sea, los niños tienden a la salud. Sí, Vale. los niños, y es verdad, los niños tienden a la salud. Entonces decía que el 99% de los casos se solucionaba como Hansel y Gretel, poniendo piedrecitas en el camino y límites. ¿Sabes? Que Ya. entonces tú, que por o sea, que la gente no tiene que ir por el medio, sino que a veces pues van dando curvas, tal. La cosa es que tú no te salgas y que la misión de los pedagogos y los psicólogos y demás y los maestros era poner como Hansel y Gretel piedrecitas. Que ya los niños ya irían allí al esto.
Y yo creo que a veces nos da la sensación, ¿no? Que avanzar es siempre avanzar en línea recta. Y a veces para nada, ¿no? Puedes ir dando bandazos. Si los haces dentro de esos límites, yo sí que creo que hay mucha gente que acaba llegando. Porque también tiene cosas buenas acercarte al Bueno, límite, porque yo tengo ves lo que hay más allá. hijos, uno que va en línea recta, parece ser. Digo parece ser porque Bueno, espérate. siempre es parece Sí. ser, hasta que deja de Siempre ser, se puede de torcer. parecer, por lo cual uno tiene que estar atento. Y otro que es mucho más de dar bandazos, de no ir recto, ¿no? Entonces, claro, hay una opinión de que es mejor el que va recto que el que da bandazos, pero yo veo que los dos van. ¿Sabes? Que lo que me preocuparía es que no porque te fueran. da menos guerra a ti el que va Claro, recto. Lo que me parece es que, ¿no? Que lo que me preocuparía es que no fueran. Pero mientras, y hay veces que se dan un cabezazo así y retrocede un poco, es verdad. Y tú dices, joder, vaya hostia has dado. Mucho, Vaya hostia has dado. pero vaya hostia has dado, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que ahí es importante el ir esto, ¿no? Y a veces los avances, ¿no? Tenemos esos que dicen, no, lo mejor avanzar en línea recta. Hombre, bueno, pues sí, pero hay otras maneras de avanzar. Bueno, ¿no? muchas veces en una carretera de montaña, parar en un mirador de esos que hay, en que te sales un poquito, paras el coche, Efectivamente. miras y lo que acercarse al límite y ver lo que hay siempre está bien. No solo es Claro. tirar para arriba, y además ¿no? porque te da perspectiva. Sí, te da perspectiva, ves el paisaje que hay miras alrededor. para atrás y eso ves es. la carretera por donde has subido, miras Dice, para ahí, hostia, ves la mira carretera desde dónde por venimos. ahí, mira, está el montecito este ahí, el lago aquí, no sé qué, te da perspectiva. Sí, y Y te da otra cosa, que es tempo. también. También. Porque otra de las cosas que pasa en esta sociedad... Y disfrutar del camino. Claro, y otra de las cosas que pasa en esta sociedad es que no hay tiempo. O sea, todo es la inmediatez, Ya. la urgencia, el ya. Todo es lo que hay que solucionar y además las necesidades son inmediatas ya. Hay que... Oye, calma, Sí, ¿no? sí. O sea, nos estamos dando una vida no activa, sino hiperactiva. Sí. Joder, oye, ya vale con esto, ¿no? Entonces, si tú tienes tiempo de meter una decisión tuya 24 horas en el frigorífico, digo, para, ¿sabes?, personal, y a las 24 horas tomas la decisión, seguro que tomas una decisión diferente que si lo haces Sí. en caliente en un minuto. Entonces, yo procuro, y de verdad, No todas es las tonto. decisiones importantes de mi vida se van a la fresquera, ¿sabes? A que reposen, o al frigorífico, a que reposen el tiempo necesario. Y procuro nunca Tomarla en caliente. tomar en caliente. Porque yo sé que ahora pienso una cosa y dentro de 48 horas voy a pensar otra, completamente distinta, porque vas elaborando, porque vas viendo posibilidades, porque lo que te parecía tan relevante te deja de parecer y, ¿sabes? Y entonces aparece otra cosa como la más relevante y entonces, Sí. ¿qué decisión es la buena? Probablemente la que es. Entonces, esta vida que nos llevan de lo inmediato, lo rápido, ahora, en el momento, y satisfacción de necesidades ya. Sí. Bueno, Ya. calma. Que me viene a la cabeza el lama Rinchen, que suele hacer muchos vídeos, es un lama budista que está en Valencia ahora, y suele hacer muchos vídeos y tal, y en uno de ellos contaba una anécdota de un monje que le encargó a un estudiante, ¿no?, a un aprendiz, que con un presupuesto que compraran una radio. Y entonces el chaval pues llegó a los 2 días y pues había bajado a la ciudad y había encontrado un par de modelos y tal, y dijo, pues mira, pues este o este y tal. Y le dijo, bueno, ¿y qué características tiene o tal? ¿O tú qué me recomiendas tal? Pues esto o esto y tal. Y el otro se le quedó así escuchando, el monje, y le dijo, vale, pues muy bien. Y le dice, pero muy bien, ¿cuál compro? Y dice, mañana te daré la respuesta. Y dice, ¿pero por qué mañana? Yo ya te he explicado las características y tal. Y dice, porque la respuesta que te dé mañana será muchísimo mejor que la que te dé ahora. Y venía un poco a eso, ¿no? A la reflexión, a ese tiempo que a veces nos tenemos que dar. A veces, casi siempre, hay cosas que, mira, ¿qué cenamos hoy? Pues mira, pim pam, ¿no? Pero hay muchas que... Hay una historia que contaba, creo que era en Amos Oz, es un escritor israelita que, por cierto, se ha posicionado en contra de la guerra. Creo que se ha posicionado en contra de la guerra. ¿Y cómo se Bueno, llamaba? Amos Oz, Oz. que fue muy conocido. Tiene O una sea, cosa aparte de en leerte contra- los libros, te acuerdas de los autores, o sea... Pero de casualidad. De casualidad. Tiene un libro que se llama Contra el uno muy bonito que se llama Contra el fanatismo. Bueno, en un libro que creo que se titula, en una novela que se titulaba No digas noche, contaba una historia que yo muchas veces he pensado sobre ella, que viene al caso de lo que decías. Decía que en un monte, en una aldea de unas 30 casas de los Montes Cárpatos, había 2 relojes. Uno lo tenía el más viejo del pueblo y el otro reloj lo tenía el starosta, que es una especie de diácono, me imagino que de alguna iglesia ortodoxa de por allí y tal. Bueno, total, que un día pues un reloj se perdió y el otro se paró o no sé qué pasó. La cosa es que el pueblo se quedó sin hora. Y entonces cogieron el mejor caballo,
le llamaron al joven más ágil, mejor jinete y que además sabía leer y escribir, y le mandaron al otro, tuvo que subir por los montes y bajar a la ciudad de Nadzvorna, que estaba en el otro lado, y entonces apuntar la hora. Y entonces ese chaval cogió, subió al monte con el caballo, bajó, llegó a Nadzvorna, fue a la estación de tren porque sabía que había un reloj ahí. Copió la hora, la guardó con cuidado y se volvió. Claro, esa es la historia. Esa es la historia, ¿no? Claro, y cuando llegó al pueblo a las 2 horas dijo, esta hora es. A los días. A los días. Dijo, esta hora es, ¿no? Y entonces trajo la hora, ¿no? Entonces, claro, la cosa es, ¿no? La reflexión de este asunto es, sí... esto te lo coge chiquito de la calzada y esto chiquito lo borda. Si tenía que haber llevado... O sea, si... ¿no? ¿Por qué ir a apuntar la hora? ¿No? Nos hemos quedado sin hora, ostras, no podemos vivir sin hora. Mandamos a alguien a Nadzvorna, a la ciudad de Nadzvorna, a que apunte la hora. Le mandamos con el lápiz, el papel, el mejor caballo, el mejor jinete, que encima es un chaval ágil que sabe leer y escribir, apunta la hora y viene. ¿Por qué no le mandamos con el reloj, que hubiera sido la otra posibilidad, ¿no? Que vaya a la relojería, lo ponga bien y venga con la hora en condiciones, ¿no? O la otra, que cabría posibilidad, es que un pueblo pueda aprender a vivir sin hora. Claro. Digo, porque, tranquilamente. Bueno, pues, en el pueblo ya ves tú. Pues es que esta conversación en parte tiene que ver con eso, ¿no? Porque hablamos de ir a apuntar la hora, o de ir con el reloj a apuntar la hora, o al que hacer algo hay que recuperar la hora, pero igual podemos vivir de otra manera, que no hace falta la hora exacta, digamos, ¿no? De hecho, yo estoy convencido de que la mayoría de las cosas que tenemos a día de hoy no nos hacen falta. Muchas veces discuto con el tema, por ejemplo, de las empresas. Tiene que crecer, es que la empresa no ha crecido, es que la empresa no ha crecido. Y digo, es que alguien nos ha dicho que las empresas de un año a otro tienen que crecer y nos lo hemos creído y nos lo hemos comido con patatas. Y hay muchas maneras de crecer. Se puede crecer en tranquilidad, se puede crecer en que las cosas se hagan de forma más productiva, se puede crecer no solamente en resultados económicos, pero la empresa tiene que crecer. Bueno, y si a mí se me ha descontrolado la empresa y la quiero hacer más pequeña, ¿qué problema hay en eso? Y parece que, hostia... Hay un catedrático emérito de neurología de aquí de la Universidad del País Vasco muy conocido, jefe de servicio ya jubilado, José Félix Martín Massó, que tenemos mucha relación, y que tenía una máxima que decía que crecimiento sin control igual a cáncer. Y decía, y esto se aplica a más cosas que la medicina. Que a la vida también, sí. Claro, decía esto, siempre me acuerdo. Crecimiento sin control igual a cáncer. Pues sí, eso creo que es lo que ha pasado un poco también con la sociedad del bienestar en los últimos años, que hemos estado comentando antes, ¿no? Que a partir de los 70, que todo esto... que ha sido todo hacer y mejores carreteras, no sé qué, que ha habido muchas cosas que evidentemente han supuesto una mejora. Ahora te pegas un viaje de aquí a Valencia y no tardas 3 días y tienes que dormir en 2 hostales por el camino. Pero en otras cosas dices, hostia... Una sociedad que ha dejado a mucha gente fuera, ¿eh? Sí, sí. Que ha dejado mucho pobre, ¿eh? Mucho pobre y también que sigue siendo una sociedad que no está preparada, vuelta al principio, ni para los niños ni para los mayores, en muchos sentidos. No puede, una sociedad no puede ser... O sea, a mí me preocupa mucho eso, no puede ser tan... O sea, no puede dejar a tanta gente fuera del sistema y de los límites del sistema, ¿sabes? Pero todo está diseñado para el hombre mediano, blanco, de cierta estatura y ya está. Y a partir de ahí. Si eres gitano, negro, sudamericano, si no sé qué, ya... Te falta una cosa, ¿no? Porque has dicho varón, sí, adulto, sí, productivo y sano, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, eso es. Como no esté sano, para tampoco eso, lo queremos. Para eso se está varón hecho. Adulto productivo con sífilis o con sida no. O con no sé qué, tampoco lo queremos. O con un problema mental. Con un problema mental, tampoco lo queremos. Bueno, hace poco estuvo aquí en el podcast una chica con TDAH y bueno, pues ya el sistema educativo, claro, imagínate lo que es estar ahí con tu... Pues imposible. O sea, es un machaque continuo. Entonces, estamos en una sociedad en la que todo lo que se sale de la norma para afuera, cuando precisamente se supone que la sociedad de bienestar significa eso, ¿no? Que en todos los ámbitos más o menos haya... A ver, que también... yo creo que si echamos la vista atrás y nos retrotraemos al 1920, lógicamente estamos mejor en muchos aspectos, pero en otros estamos peor. Cosa que es poco entendible, ¿no? De por qué en algunas cosas, si tenemos muy claro qué es el estar mejor, por qué algunas cosas de forma evidente las hemos dejado
las hemos dejado de la mano de Dios, ¿no? Pero bueno, muchas cosas que han salido aquí también creo que son propias de las sociedades de la abundancia, ¿sabes? Sí. Y Sí. esto también yo creo que, ¿no? Cuando tú vives en la abundancia, hay cosas que dejan de ser relevantes. Y empiezas a... ¿no? A darlas por hecho y... Claro, a darlas por hecho. Y a pensar que, ¿no? O sea, en la medida en que eso va modificando, tú vives mejor, yo creo que es bueno tener, El agua caliente tener en el una grifo. mirada. Sí, yo por ejemplo muchas veces pienso, ¿no? Yo voy a Cataluña por trabajo muchas veces y veo que lleva mucho tiempo sin llover, tengo noticias, la gente algunos tienen restricciones en su casa, tengo un amigo en Girona, resulta que el otro día me comentaba que no se va a sembrar en Girona, que es donde más llovía, que, ¿sabes, no? Entonces te das cuenta de que cuando abres el grifo en Donosti, ¿no? Aguas del Añarbe, pues Y resulta puedes que beber, te puedes está al duchar. 80 y tantos, cae agua así, está clorada, el valor de eso, ¿no? El valor de gente que está poniendo depósitos en sus casas, que no se ha ido de vacaciones para poner depósitos, que compra depósitos de, no sé si de 20 litros o de 40, que no dan agua más que de 10 de la mañana a 8 de la tarde en algunos Ya. pueblos, y de 20 horas hasta las 10 del día siguiente, entonces se Nada. ducha con una garrafa, claro, y solo con eso, ¿eh? Sí, sí. Solo Y con eso a día de hoy. A día de hoy, que es una... Imagínate eso. Que el otro día me comentaba mi madre, cuando vivían en Irún, siendo ya muy pequeñita, que la ducha era cuando tocaba. opcional. Bueno, opcional, o sea, había un lavado diario de las Sabes que la partes... limpieza de manos es lo que más ha salvado vidas en medicina, ¿no? Sí, sí. Digo, porque, claro, eso le dices a mis hijos y estarían encantados, ¿no? Bueno, no hay que ducharse todo. No, pero se lavaban, o sea, no se hacían Ya. la ducha completa, entonces se lavaban. Y yo he conocido a mi Aitona hasta el último momento. Mi Aitona no se ha metido en una ducha, nada más que no se metió 2 veces en toda su vida. O sea, venía del pueblo con la costumbre de Sí. el checo diario y no era una persona ni que oliera ni que tal, pero bueno, era esa costumbre y sin embargo ahora parece que sin ducharte a diario no puedes vivir y a veces hasta 2 veces, ¿no? En verano, es que qué calor, ¿cómo voy a ir así todo sudado? Y Bueno, que para el autobús hay agradece, países, ¿eh? hay países de Europa, no vamos a decir cuáles, donde tampoco eso es diario, ¿eh? No, hay alguno bien cerca que Hay algo bien cerca. inventaron el perfume para evitar la ducha. Efectivamente. Bueno, te voy a pedir, ya que has mencionado varios libros, libros o autores recomendados para quien quiera ahondar un poco, que no sean de tu nivel, que sean más de humanos medios. De lo que hemos hablado, así, buah, es que Sí, no hablar sé. un poco sobre filosofía, sobre la mayorcez, cómo afrontar la vejez, cosas de esas. 4 cosas. Bueno, así yo de filosofía, hay un par de autores catalanes que me gustan mucho. Uno se llama Josep Esquirol. Josep, no sé si es Josep, Esquirol de apellido. Y otro se llama, que ha sido premio de ensayo nacional hace como 3 años, y otro premio nacional de ensayo catalán se llama Joan Carles Melic, que me parece que hacen pues una filosofía muy, muy accesible. Marina Garcés también, que yo creo que son gente que está mirando las cosas de una filosofía más aplicada, más abierta, más de valores que a mí me gustan. Esa en la parte más de filosofía. En la parte de gerontología, Ahí por ya. decir una boutade, el mejor libro que se ha escrito es El tuyo. el mío. Como decía Paco Umbral, que vengo a hablar de mi libro. Y tal. Vengo a hablar de mi Vengo libro. a hablar de mi libro. Bueno, pues ¿Y dónde podemos encontrar el tuyo? ¿Cómo se titula? Eso, Pasos hacia una nueva vejez. Y Tienes más de uno, ¿no? Me sí, pareció pero, ver... pero muchos son técnicos. El que es más accesible es este, Pasos hacia una nueva vejez, y está en Editorial Destino. ¿Y qué más? Así, de Soledad, por ejemplo, pues hay distintos... Mira, de Soledad el libro de Que, por cierto, Norena... la soledad era uno de los ámbitos más específicos en los que te has centrado tú, ¿no? En los últimos En años. los últimos sí. años. Sí, sí. Y Norena Hertz tiene un libro que es muy bonito, se llama El libro El siglo de la soledad. Y Olivia Lang, una autora norteamericana, tiene un libro sobre su experiencia de la soledad en Nueva York, que no me acuerdo si es La ciudad solitaria o algo así. Pero Lena se llama Lang. Olivia Lang. Olivia Lang. Lang, que también está muy bien porque narra
su experiencia con la soledad. Y el último que he leído que me ha gustado es Filosofía del envejecimiento, que habla de envejecimiento desde un filósofo que se llama Pascal Bruck, que es francés, y que es la mirada de la vejez de un viejo un poco desinhibido. Y entonces pues dice lo que le viene... no porque sea patológico lo de la desinhibición, no, sino porque él hace un ejercicio y dice, bueno, antes de que se me haga tarde voy a decir lo que pienso de este asunto. Y sin ninguna cortapisa institucional, ni universitaria, ni nada, sino, bueno, un hombre libre. Y a mí a ratos te hace reír porque se pone pelín perverso en algunas afirmaciones. Pero bueno, está muy bien ese libro. O sea, muy bien. ¿Alguna pregunta, público? ¿No? ¿Algo público asistente? ¿Público asistente? ¿No? No, gracias. ¿No? No hay nada de todo lo que hemos comentado que no estaba atento. No estaba tímido, con el móvil. Estaba con el móvil, no estaba atento. Es tímido. Mirando el móvil, se habrá aburrido. Bueno, Javier Yanguas, pues un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nada. Y ya me pasarás donde tengo que oír esto. Ya si oigo los demás que hayas hecho. Vale, muy bien. bien. No tengo ni la dirección, tú. Cambiando de tema podcast. Cambiando de tema podcast. Cambiando de tema podcast. Vale. Tenemos una web, tenemos... Pero bueno, en Spotify, Apple Podcast, todas estas aparece por ahí. Si no, en YouTube también. Vale. Que ahí colgamos las dos cositas. Genial. Bueno, pues oye, un placer. Igualmente. Que recascó. Suri. Y nada. Hasta la siguiente. Seguidnos, clic, me gusta, compartid, cosas de esas. Hala, que tenemos grabación.